Bienvenidos a Teología al Día, su momento teológico de esta semana. Vamos a hablar un poco de cómo interpretar la Biblia. Hablamos de los credos, vamos con la Biblia. ¿Por qué? Porque al final la Biblia es la palabra de Dios y todo el fundamento de nuestra fe cristiana está en la Biblia. Pero, ¿cómo podemos interpretar las Escrituras? ¿Cómo podemos ver un texto bíblico y decir, bueno, voy a interpretarlo de esta manera? ¿Cómo yo puedo verlo? Al final, el propio Pedro en su carta dice que la Biblia no es de interpretación personal. Si la Biblia no es de interpretación personal, quiere decir que la Biblia tiene una manera de ser interpretada. A lo largo de la Biblia vemos, claro, la manera como ella es interpretada, porque el primer principio que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia es que ella se interpreta a sí misma. Es el primer principio y es el principio básico de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Eso quiere decir que yo no puedo interpretar la Biblia de acuerdo a mis propios parámetros, experiencias o sentido de vista. No puedo interpretar la Biblia de acuerdo con mi visión cultural. De hecho, una clave de interpretación bíblica es que el principio bíblico que yo estoy entendiendo del texto, él debe ser predicado, él debe ser compartido y enseñado a cualquier persona en cualquier contexto cultural, sin importar cómo es su trasfondo cultural, cómo es su trasfondo religioso. Él debería entender el texto bíblico igual. Si el principio que yo estoy enseñando se aplica solamente al contexto donde yo estoy y no puede ser contextualizado en otras regiones, en otras culturas, muy probablemente lo que yo estoy haciendo es interpretar la Biblia de acuerdo con mi visión y no con la propia visión de la Escritura. Ese es el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Principio básico. Por allí tenemos que partir. El otro aspecto que podemos ver a la hora de interpretar la Biblia es justamente el mensaje bíblico. Todos queremos mensajes en la Biblia, todos tenemos ideas de lo que el texto puede decir, pero la Biblia en sí trabaja un mensaje. La Biblia va a mostrar justamente el plan redentor de Dios en la historia. Esa es la historia de la Biblia, la historia de Dios, cómo Dios se relaciona con su pueblo, cómo Dios salva a su pueblo. Lo vemos desde Génesis, desde el momento en que Adán y Eva pecan, cómo Dios restaura la relación a través del sacrificio de un animal, que es cuando Adán y Eva se visten de pieles, el establecimiento del sacrificio, cómo en la ley se establece eso y cómo en realidad todo sacrificio, toda expiación, todo holocausto está apuntando para la persona de Jesús en su sacrificio en la cruz. El Antiguo Testamento va a apuntar a Jesús como un evento futuro. La muerte del Mesías, del Cordero de Dios, del siervo del Señor que dará su vida en rescate por su pueblo. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, cuando Jesús viene, se encarna, Dios encarnado, habita entre nosotros, muestra su gloria y se entrega a favor de los pecados de su pueblo. Eso como le dijo el ángel a José, y como vemos que el propio Jesús también lo dijo, ¿no? Después de la muerte de Jesús, cuando viene el libro de Hechos y ahí vamos las epístolas y todo, va a apuntar entonces a la cruz como un evento pasado, lo que Cristo hizo por nosotros, la salvación que Él nos dio. Entonces, el centro de todo, del centro de la interpretación bíblica, es Jesús. No podemos simplemente ver un texto bíblico y no aplicarlo a la persona de Jesús. Si no hacemos eso, no estamos siendo honestos con el texto bíblico. Estamos queriendo que el texto diga lo que yo quiero que él diga y no estoy permitiendo que el texto diga lo que él tiene para decirme. Eso es importante y eso yo dejé por un lado Apocalipsis, ¿verdad? Porque Apocalipsis en realidad es el resumen de la historia. El gran resumen de la historia, pasado, presente, futuro, cómo todo comenzó y cómo todo terminará, está en el libro de Apocalipsis, que es extremadamente maravilloso. Ahora, lo que nos lleva también a un tercer aspecto. El primer aspecto, la Biblia se interpreta a sí misma. El segundo aspecto, Jesús es la clave interpretativa de la Biblia. Y el tercer aspecto es cómo abordamos entonces. La Biblia no es un libro, son 66 libros que también tienen varios géneros literarios, narrativa, cartas
historia, poesía, profecía, entre otros. Hay poemas, hay prosas, y eso nos lleva también a cómo interpretar el texto bíblico. La mejor manera de interpretar el texto bíblico, la ideal sería, claro, que nosotros estudiásemos el texto bíblico en sus idiomas originales, en hebreo, en arameo y en griego. Es verdad, no todos podemos hacer eso. No todos tenemos las herramientas, no todos conocemos esos tres idiomas con la facilidad de estudiar el texto bíblico, de saber sus declinaciones, de saber sus momentos verbales, sin saber cómo ellos se desarrollan. En fin, no podemos entonces, pero hay una manera de hacerlo y es a través de un método interpretativo. Y el método interpretativo que más se aplica a la Biblia es el método histórico gramatical. ¿Por qué? Y aquí es donde voy a explicar un poco por qué el método histórico gramatical es el ideal, es el mejor, en realidad debería ser el único. Histórico porque la Biblia no fue escrita en nuestros tiempos y las palabras usadas en la Biblia muchas veces no tienen el mismo significado que tienen para nosotros hoy. Un ejemplo muy claro es la palabra amor. La palabra amor hoy en nuestros días, tiene un significado tan diferente al sentido bíblico, y cuando yo quiero interpretar el amor de Dios por la manera como hoy se interpreta el amor, yo voy a tener un problema muy serio a la hora de leer el Antiguo Testamento y voy a pensar que el Antiguo Testamento es otro Dios. Y no lo es el mismo Dios. La relación con su pueblo es la misma. ¿Qué es lo que cambia? El concepto que yo tengo de amor. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia entiende por amor? Ahí es donde yo voy. ¿Qué es lo que la Biblia entiende por eternidad? ¿Qué es lo que la Biblia entiende? ¿Cuál era el fin de los lectores bíblicos? ¿Por qué ellos hablaron lo que hablaron? Eso es historia. El contexto que está por detrás de todo escrito. Toda carta, toda epístola obedece a circunstancias específicas. Pablo no se sentó un día a escribir a los Corintios sobre algunas cosas que no estaban viviendo. No, al contrario. Todas las cartas, por ejemplo, del Nuevo Testamento, obedecen a circunstancias específicas de la historia, problemas puntuales para esas iglesias que traen principios eternos para nosotros. Es muy bueno interpretar la Biblia a la luz de la historia, a la luz de todo aquello que estuvo en la historia, lo que motivó a los autores a escribir, los escritos proféticos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, por qué ellos escribieron las profecías. Interesante, porque los escritos proféticos, la inmensa mayoría, estoy recordando ahorita que Jonás no tiene ese contexto, ellos te dicen en qué reinado ellos profetizaron, lo que nos ayuda mucho a entender el contexto por el cual ellos profetizaron y las razones que los llevaron a decir y proferir esas palabras. El contexto siempre es importante. ¿Por qué Moisés escribió el Pentateuco? ¿Dónde él estaba y por qué lo escribe? Todo eso nos ayuda a verlo. Y ahora, cuando Jesús es la clave de interpretación, nosotros podemos ver qué es lo que Dios quería enseñarles a ellos en ese momento que apuntaba para Jesús, sea apuntando a Jesús para el futuro como el Antiguo Testamento, o sea apuntando a Jesús para el pasado como el Nuevo Testamento. Y cómo eso yo lo voy a ver actualmente. Ahí entra el método gramatical. ¿Cómo es que ellos trabajaron el texto? Fue una profecía, entonces yo lo voy a interpretar como un escrito profético. Fue a través de una narrativa, entonces yo voy a interpretarlo como una narrativa. Fue a través de una parábola, entonces la parábola tiene su propio método interpretativo. Entonces yo voy a trabajar cada género literario de acuerdo con la manera como él es, sin alegorizar el texto, sin colocar en él palabras mías, personales, ideas propias, o de la manera como mucha gente dice, bueno, así lo veo yo. En la Biblia no entra el aspecto de así lo veo yo. En la Biblia entra el aspecto de la Biblia dice. Vemos en el Sermón del Monte el caso de Jesús cuando le dice a la gente, ustedes oyeron lo que fue dicho, y no es que así estaba literalmente en el Antiguo Testamento, algunos textos sí, pero cuando leemos el Sermón del Monte, en esa parte cuando Jesús dice, oyeron que fue dicho, mayor parte de las veces se refiere a interpretaciones de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, que viene a través de la tradición y fueron cosas que agregaron al texto bíblico en aquella época. Y ahí Jesús le dice, la realidad del texto bíblico, la verdadera interpretación es esta. Y Jesús le da el verdadero sentido a la ley
Y es así como lo debemos entender. Jesús interpreta. ¿A través de qué? A través de sus palabras, a través de su vida, a través de su obra. Cuando nosotros vemos cada género literario y lo interpretamos a la luz de un contexto histórico, mirando a Jesús como la clave interpretativa, como la llave que abre todas las puertas interpretativas, podemos tener una interpretación bíblica y saludable. Para ello necesitamos conocer toda la Biblia. No sirve leer porciones de la Biblia y pensar que ya podemos interpretarla. Quien interpreta la Biblia debe ser alguien que domina las Escrituras, como Pablo le dijo a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. Para eso necesita conocer la Biblia, conocerla, pero conocerla bien. Saber el Antiguo Testamento, conocer no solamente el lugar donde ellos están, en el índice, sino también en la historia. Conocer sus palabras, su contexto histórico. Estudiar la Biblia no es solamente leerla. Estudiar la Biblia es un trabajo académico bien interesante, exhausto muchas veces, pero que rinde frutos abundantes. Un buen estudiante de la Biblia tiene una buena biblioteca, tiene libros de historia, tiene libros de arqueología o suplementos arqueológicos e históricos, tiene recursos interpretativos. ¿Por qué? Justamente porque la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Ahora, ¿se puede interpretar la Biblia de una manera más sencilla? Claro que sí, pero igual necesita conocer la Biblia. No se puede ser un buen intérprete sin conocer la Biblia. Aún sin recursos, aún sin una biblioteca, sin libros de teología, sin diccionario bíblico, aún sin eso, la persona puede interpretar la Biblia si conoce completamente las Escrituras. Bueno, completamente es muy difícil, ¿no? Pero si conoce, si domina las Escrituras, si sabe dónde están las cosas. Eso es lo que importa, usando Jesús como la clave de interpretación. Entonces, como conclusión, ¿cómo debemos estudiar la Biblia? Ella misma se interpreta. Es el primer aspecto. Segundo aspecto, Jesús es la llave interpretativa de la Biblia. Tercero, use un método histórico gramatical. Contexto histórico, las palabras en el significado de la época. Haciendo eso, teniendo un buen fundamento doctrinario también, es muy difícil que se interprete la Biblia de una manera equivocada. Teología al Día está aquí. ¿Te gustó este video? Hay muchos más en nuestro canal de YouTube. Y también a través de las líneas de podcast, Spotify, Deezer y iBook. De cualquiera de ellas, suscríbete y ahí coloca ya actualizaciones para que siempre puedas ser parte de nuestra comunidad. Hasta entonces, esto fue Teología al Día.